Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro Destacafé Podcast. En esta ocasión estaremos platicando sobre un tema por demás necesario de abordar: el aburrimiento crónico que se ha convertido en una epidemia silenciosa dentro de la comunidad de personas con altas capacidades. Yo soy Arlene Santoyo, vicepresidenta de la Asociación Destaca, Desarrollo del Talento y Altas Capacidades. Y está conmigo, por supuesto, mi compañera Ana Hirata. Ella es presidenta de la asociación. Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva emisión. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Es un tema interesante, importante, fundamental, pero muy poco conocido. Es de esos temas que están invisibilizados, que parecen que es algo que sucede y que nada más nos sucede a nosotros, que parecería que no es muy perjudicial. Sin embargo, es un tema que puede hacer muchísimo daño si no se conoce o si no se atiende. El burnout. Hoy vamos a hablar del burnout. El burnout es un término anglosajón, que se confunde mucho con el burnout. Yo creo que el burnout o el estar quemado ha tenido mejor prensa que el burnout, ¿no? Hay muchas personas ya, sobre todo en el ramo de la psicología industrial, en los recursos humanos, y se habla de el estar quemado por exceso de trabajo, ¿sí? Ya es una patología, digamos, que aqueja a nuestro sistema actual, ¿no? Sin embargo, el burnout es algo muy poco conocido y que vale la pena que conozcamos el día de hoy. El burnout se refiere a una infracarga cualitativa. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras el burnout es una sobrecarga de estrés, de trabajo, de presiones, el burnout vendría a ser lo contrario, o sea, es el contraste del burnout. Y ustedes podrían decir, bueno, pues qué bueno, ¿no? Que alguien no tenga estrés, no tenga carga, no tenga retos, pero en el caso de las personas con altas capacidades, el estar sometidos a tareas que son demasiado fáciles, que no les presentan retos, que no les nutren, va creando un vacío, un desinterés, una desmotivación. Y esto nos lleva pues a un sufrimiento, ¿no? Y no distingue desde los niños, niñas, los adolescentes y también las personas adultas con altas capacidades. O sea, esto lo puede sufrir cualquier persona normatípica, ¿no? O sea, eso le puede pasar a cualquier persona, pero en el caso de las personas con altas capacidades es todavía más serio. Em, es más agotador, digamos, ¿no? Entonces, pues vamos a ver que hay unas personas que se apellidan Rodlin y Werner, que son los acuñadores del término burnout. Ellos son los primeros que empezaron a ver este fenómeno, a señalarlo y a nombrarlo, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata el burnout? Se trata principalmente de tres elementos tóxicos. Primero, la infraexigencia. ¿Qué quiere decir esto? Estar en una situación en donde no representa ningún reto intelectual, ¿sí? En donde estás en un lugar y no hay que aprender, no hay que retarse intelectualmente, y todo es muy fácil y todo puede ser muy aburrido. Eso nos lleva al otro elemento tóxico, que es el desinterés. O sea, pónganse en los zapatos de alguien que tiene que estar ahí, en un lugar, sentado, inmóvil, poniendo atención, pero que el reto no está aprendiendo nada, no está teniendo sentido nada. Y entonces esa desconexión con el sentido y con el reto va haciendo que se vaya ahí
acumulando el desinterés. Y el tercer elemento tóxico, que es cuando ya llegamos a un aburrimiento crónico, a un estado de sopor por la fatiga extrema. ¿Qué quiere decir? Que ahí sí ya nada tiene sentido. O sea, tengo que estar ahí porque no me representa nada, no voy a lograr nada, no voy a aprender nada, sin embargo tengo que estar ahí aburriéndome. Y que cuando hablamos de crónico es algo que está ahí y está ahí y está ahí y está ahí y no mejora, ¿no? Entonces, en términos generales, esa sería la definición del burnout o, en español, el aburrimiento crónico. Yo creo que hay una diferencia fundamental entre el burnout y el bore-out, ¿no? Cuando hablamos eh, del burnout, estamos hablando de un agotamiento que viene de la cantidad de tarea, ¿no? Es cuantitativo, de la cantidad de actividad de cualquier tipo. No tiene que ser interesante, no tiene que ser retador, simplemente es un volumen que excede, ¿no? Digamos, la energía que puede llegar a sostener una persona para llevar a cabo la actividad. Pero cuando hablamos del burnout, pues estamos hablando de un tema cualitativo, ¿no? De qué es las tareas, cuáles son, o cuál es la calidad de la tarea que está obligado A a realizar. realizar la persona. Pues. Ujú. Entonces, esto lo vemos mucho en las familias que se acercan con nosotros, con los niños en las escuelas, ¿no? Los niños están realmente aburridos. El sistema educativo maneja un esquema de repetición. Entonces, tenemos niños que están repitiendo, por ejemplo, las tablas o, por ejemplo, los conceptos geográficos, digamos, las banderas, los países, las capitales, cuando ellos ya lo saben y saben mucho más allá de lo que saben sus compañeros del salón y sin embargo se ven obligados a pasar una y otra vez por esa actividad que no les representa realmente ningún reto, ningún tipo de estímulo, motivación. Y además, pues ya lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Como en un tema determinado, los niños con altas capacidades necesitan profundizar, pues, ¿no? Hay una necesidad muy fuerte de profundizar en los temas y a veces en las escuelas, en los salones, pues los temas llegan a cierto punto suficiente para todos, pero no para estos niños, pues, ¿no? Y además, la repetición no nada más es dentro de un ciclo, sino que se repite ciclo con ciclo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la independencia en México. Se ve en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto, y no suben de nivel, pues, ¿no? Eso es lo que los niños relatan. Es que eso ya me lo sé. ¿Y cuál es el contexto histórico que rodea la independencia? ¿Qué pasaba en el mundo mientras se estaba gestando el movimiento de independencia? O sea, más profundidad, más interconexión con las demás materias, pues la geografía, etcétera. Todo eso hace que esos niños o esos adolescentes, porque pasa también en la adolescencia, sobre todo cuando están esperando que avance el ciclo en donde van a aprender más, en donde van a profundizar más, y resulta que es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, eso que pudiera parecer como algo cómodo, algo sencillo, ¿qué es lo que dicen? No, pues esos niños no necesitan apoyo porque pues no tienen problemas de aprendizaje, ya lo tienen resuelto. Sí, sí necesitan apoyo, es algo en lo que nosotros hemos insistido mucho, pero el apoyo que esos niños necesitan es diferente, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Profundizar, aumentar el reto,
para precisamente que no se pierda esa motivación de ir a la escuela, por ejemplo, a aprender. Y pensando un poco en las consecuencias, ¿no? Que existen derivadas de esta problemática, pues lo que hemos observado nosotros en la asociación es los niños de niveles de primaria manejan niveles de frustración altísimos, incluso ya hay algunos diagnosticados con ansiedad generalizada, trastorno por ansiedad generalizada, derivado por mucho de esta situación a la que ellos se ven obligados pues, a atender, ¿no? En donde no hay reto, en donde no hay eh, mm, no hay algo que realmente les interese, ¿no? Al nivel que ellos necesitan. Y lo hemos dicho muchas veces ya, la necesidad que existe en ellos, ¿no? Y cómo esos niveles de frustración se elevan a esas edades, porque, bueno, son niños que no tienen todavía las herramientas necesarias para comunicarnos qué es lo que les está pasando o qué es lo que necesitan. De ahí, pues, nuestro rol como padres, como siempre lo hemos comentado, pues la importancia de la observación y de ayudarlos, ¿no? A salir un poco de ese requisito de la escuela para acercarnos a actividades pues más enriquecedoras, más que les proporcionen mayor reto, que los motiven a seguir adelante, ¿no? También hemos comentado muchas veces que pues la escuela no es todo, pero eso lo sabemos nosotros de adultos, ¿no? Los niños tan pequeños pues no tienen idea realmente de que hay más, ¿no? Fuera de ahí. Ese es su mundo realmente, ¿no? Y aquí también es importante considerar los niveles, pues, ¿no? El aburrimiento crónico se puede convertir en un aburrimiento patológico. Entonces, cuando nosotros decimos que la alta capacidad no es un trastorno, no se diagnostica, porque no es algo que se deba de resolver o de curar como si fuera una enfermedad o algo em, que tenga que atenderse médicamente, ese acumulamiento, esa acumulación de aburrimiento sí puede llegar a convertirse en una patología. O sea, es así como el burnout. El burnout ya cuando estás quemado, ya necesitas apoyo psicológico, etcétera. Lo mismo pasa con el burnout. O sea, es esa carga, sobre todo en los niños pequeños, como tú lo decías, que se va acumulando, ¿no? Entonces, imagínense ustedes una frustración, cualquier persona que tiene un percance en la mañana y luego otra mediodía y luego más tarde, claro que la noche explota. Entonces, eso es lo que está pasando aquí, que esa frustración, ese desinterés se va acumulando tanto que ya se convierte en un sufrimiento o en un problema. Entonces, no tenemos que dejar que se llegue a esos niveles. O sea, ¿cómo podemos prever, cómo podemos atender, cómo podemos estar pendientes de eso? La fatiga por aburrimiento es una fatiga real, te drena la energía. O sea, ay, ¿qué le hace? Pues mira, no hace nada y luego ya llegas y, pues sí, pero el estar aguantando, el estar simulando, el estar eh, enmascarando lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, eso lleva en sí también un trabajo, un cansancio. Y puede ser que ya después que quieras hacer otra cosa, estés lo suficientemente cansado o fatigado para hacer las cosas que te importan. Por eso es muy importante la observación, la comunicación, el estar pendiente, el enriquecimiento de los retos, porque también se puede convertir cuando no hay reto, no se desarrollan hábitos, no se desarrolla esa resiliencia. Pues estoy acostumbrado que nunca tengo que estudiar, que me la paso fácil, y entonces va a llegar un momento en donde ese sí sea un reto y no se tengan las herramientas para atender. No, y también depende, pues como ya lo hemos comentado,
se está a expensas de la voluntad, ¿no? De la escuela o del maestro o la maestra que le toque en el grado escolar al niño, ¿no? Porque hemos tenido casos terribles de niños que, bueno, terminan pronto sus actividades y quieren sacar un libro para leer mientras los demás terminan el mismo espacio ahí, la misma maestra, profesor, profesora no se los permite. Limita. Los limitan y les dicen, no, porque no es la hora de leer, ¿no? Entonces se pretende que el niño esté pues viendo el techo, esperando a que todos los demás terminen y, pues eso va, al final es un ambiente hostil en el que se encuentran, ¿no? Están completamente aburridos, completamente desmotivados y además se coartan todos los intentos que tienen ellos de pues autogestionarse, de crear mecanismos para tolerar la frustración y el aburrimiento que les supone estar dentro de estas aulas, de estos espacios. Y esto es desde edades muy tempranas, eh, pero ya cuando se llega a la adolescencia, pues llegan estos niños tan hartos que ahí es donde se da la deserción escolar. Ya los niños hemos tenido casos que definitivamente ya no quieren ir a la escuela, entonces hay que buscar otras alternativas para pues concluir el grado que las hay, ¿no? Siempre lo hemos dicho, las hay. Pero, ¿por qué llegar a estos extremos? Pues Sí, sí, cuando hablamos de extremos, cuando hablamos de niños que no quieren ir a la escuela, no es un niño que no quiere ir a la escuela y que hace una berrinche. O sea, ya es, vomitan antes de ir a la escuela. O sea, tienen dolores de cabeza, fiebre, porque es verdaderamente una tortura el estar sometido. Y piensen 5 días a la semana, 50 semanas, 40 semanas, durante muchos años. Entonces, perder la perspectiva, pues ajá, pensar que eso es la vida, ¿no? Porque que no, no tenga no sentido. perdamos de vista que estamos hablando de niños, de adolescentes que todavía no conocen nada más allá, pues, ¿no? O sea, para ellos esa es la vida. Entonces, imagínate estar encerrado en una jaula de ese tamaño y pensar que no hay escapatoria, ¿no? Por eso nosotros muchas veces aconsejamos, pues, ubicar a los niños, ¿no? Hacerles saber que eso no es todo, que hay otras cosas, pero ¿cómo se los vamos a hacer saber? Pues buscándoles otras actividades que realmente los reten, sacándolos, diversificando el entorno, Así digamos, o sea, que no piensen ellos que eso es todo lo que hay para el resto de su vida, ¿no? Y de ahí brincar a un trabajo que va a ser igualmente aburrido, Obvio. o peor, y porque ahí pues ya hay que empezar en sostener las formas y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay que diversificar el entorno, hay que buscar siempre otras actividades y muchas veces pues nos vamos a equivocar, no la vamos a encontrar, va a ser igual de aburrido, no va a tener chiste, va a estar muy fácil, pero lo importante ahí es el mensaje que estamos dejando a los niños, más allá de encontrar la actividad perfecta, es decirle, hay más y podemos intentar otras cosas y podemos salir a buscar, ¿no? Otras actividades hasta que demos con la que realmente te encante, te fascine, te motive, te guste levantarte en la mañana pensando que vas a ir hoy o mañana, ¿no? Hay que encontrar esa actividad o esas actividades, ¿no? Y luego también está el asunto de la confusión, porque hemos hablado mucho de que las personas con altas capacidades tienen mucha energía cerebral. Entonces, esa energía se tiene que canalizar de alguna manera. Y algunas personas la canalizan a través de la actividad física, ¿no? Y entonces ahí es donde se confunde con el TDA, por ejemplo. El niño que está aburrido, hay niños que están aburridos y se pueden dormir, pero hay niños que por estar aburridos o jóvenes, pues se levantan, se mueven, se salen, dibujan o hacen daño a los demás, ¿no? Están viendo a ver qué travesura pueden hacer, porque las travesuras tienen que ver mucho con la creatividad. Y entonces, una mente que no está ocupada, pues puede estar ocupada en travesuras. Entonces, muchas veces
Y aunque usted no lo crea, hay mucho fracaso escolar en personas con altas capacidades. Fracaso y deserción. Pero ¿cómo? Si es tan listo. Pero ¿cómo? Si tiene esa capacidad. Bueno, pues ese es el entorno. Hemos dicho mucho nosotros. El entorno es fundamental para el desarrollo del talento. Y el talento que no se desarrolla se pierde. Y no nada más se pierde, sino que también puede ser muy perjudicial para el ser, para la persona, ¿no? ¿Qué pienso de mí? ¿Qué es lo que yo creo? Y ahí es donde surge, por ejemplo, el síndrome del impostor, ¿no? En donde si me esfuerzo, pero no le ponen nada a mi nivel, pues yo pienso que pues no, la verdad no sé, o estoy mintiendo, o la gente piensa que yo, pero no soy lo suficiente porque ese perfeccionismo, esas ganas de profundizar, de estar más allá, de llegar más allá y sentirlos ellos a nivel superficial, pues eso es el entorno o el caldo de cultivo para el síndrome del impostor, por ejemplo, ¿no? Entonces, insisto, y hemos insistido muchas veces, preparar, modificar y observar el entorno es fundamental en estas situaciones. Ahora hablemos de los adultos, Ariel. ¿Qué pasa con los adultos? Los adultos, bueno, llegan en estas mismas condiciones a los trabajos, ¿no? Sobre todo si son adultos que no fueron identificados, que no saben de qué se trata esto, que no saben qué es lo que pasa, que no saben por qué les pasa esto. Este, Muchos adultos llegan a sus trabajos en esas mismas circunstancias y además pues ya sobrepasados, ¿no? Por ese aburrimiento, por esa falta de reto, por esa eh, falta pues de motivación incluso, ya bastante, ya llegan muy desmotivados, ya llegan muy dentro de sí mismos, ya para estas alturas ya aprendieron que, que sus opiniones siempre van en contra de lo que opinan los demás, que siempre ellos son los que están poniendo las Señalando. opiniones, queriendo ir más allá. Y bueno, realmente para el resto de sus compañeros, pues eso no es necesario, precisamente necesario, ¿no? Entonces, pues son adultos que pueden estar en una reunión oyendo las mismas cosas y pensando, bueno, esto ya lo había comentado hace 2 semanas, ¿no? Que iba a pasar, que esto estaba sucediendo y apenas se están dando cuenta, ¿no? Entonces no hay una motivación, no hay un verdadero reto. Y pasa lo mismo que en la escuela, o sea, hay muchos adultos sufriendo porque se tienen que levantar para ir a trabajar, ¿no? Entonces, la solución que muchos de ellos encuentran es, pues, tener trabajos no tan, digamos, formales para desocuparse pronto y tener tiempo, digamos, de hacer una actividad que verdaderamente les interese y de ahí es donde encontramos aquellas personas que llaman perdidos, desaprovechados, Fuera del sistema. fuera de, pero es la misma necesidad de esa búsqueda que se tiene, ¿no? Que realmente, sobre todo pienso yo cuando son personas que no fueron identificadas, pues que no tienen pues un rumbo, como de saber de qué se trata, no tienen la oportunidad de identificarse, ¿no? De alguna manera con este tipo de personas y no le dan sentido a lo que está pasando y a lo que sienten y a lo que les divierte y no les divierte, que regularmente es muy distinto a lo que divierte y no divierte en el resto de las personas, pues, ¿no? Entonces prevalece esa sensación de pues de aislamiento, de diferencia, de rareza, eh, de fuera de este mundo, ¿no? Eh,
y a veces llegan a ser personas pues catalogadas como conflictivas, ¿no? Por las pretensiones que a veces tienen dentro de sus trabajos, en los proyectos a los que se ven, a los que se enfrentan, pues. Y todavía una persona conflictiva sufre un poquito mucho, porque el señalar, el decir, el poner los puntos sobre las IES genera un poquito más de energía, pues, ¿no? Pero cuando ya estás bored, o sea, ya no tiene sentido, o sea, ya no hablas, ya sabes, ay, ya lo mismo, ¿para qué? Y el burnout genera el mismo cortisol que el burnout. O sea, no nada más es, oh, estoy aburrido, oh, ponte a hacer algo, sino es una carga, bueno, una infracarga eh, cualitativa, como dices tú. Y entonces, esa acumulación de ese aburrimiento que puede ser crónico y se convierte en patológico, ¿sí? Por no hacer nada mental, por ser muy repetitivo, sobre todo por estar, por ejemplo, cumpliendo un horario en donde no hay mucha actividad, no hay reto intelectual, pero tienes que estar ahí. Entonces, el estar ahí va generando ese cortisol del mismo modo que cuando estás sobrecargado. Eso yo creo que es lo que queremos poner de manifiesto hoy en esta historia. Así como vemos el burnout como algo que perjudica la salud mental y la salud física, el burnout también puede y perjudica la salud mental y la física de cualquier persona y más en las personas con altas capacidades. Pero yo me pregunto en este punto, porque cuando hablamos de burnout, o no sé, tú dime cómo lo has visto por ahí, cuando lo estudias, pues, ¿no? Se siente como si nos dirigiéramos a personas adultas, ¿no? Ajá, Las sí. personas adultas están quemadas, ¿no? Las mamás, porque Ujú. tienen una sobrecarga de estrés por los hijos, la casa, el trabajo, ¿no? Se habla mucho de las mujeres en este sentido, ¿no? Cómo están sobrecargadas con toda la actividad. Eh, pero cuando hablamos de burnout, podemos verlo desde niños. Lo hemos visto en niños sumamente pequeños, ya con un agotamiento mental crónico por el aburrimiento tan grande que están sufriendo en las escuelas, pues, ¿no? Y sufre el niño y sufre toda la familia alrededor. Así es, porque definitivamente para entender esta parte hay todo un camino que recorrer antes de llegar al punto que es el que está afectando al niño, ¿no? Y por ende a la familia. Como ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, en niños muy pequeños lo que empezamos a recibir son reportes de la escuela, ¿no? Se levantó, distrajo a los demás, se puso a platicar con sus compañeros, se salió del salón, no se espera ese comportamiento, pues, ¿no? En los niños, pero lo hacen porque no hay un reto, no hay una actividad que realmente los mantenga, pues, absortos, concentrados, pensando en una dificultad real, Creando. o no no necesariamente dificultad, pero que los mantenga en la actividad, Enganchados. No, y enganchados. luego también lo que hemos visto, Arlen, es que eso pasa en los niños muy pequeños y luego llega una etapa, como a los 9, que empieza la desmotivación. O sea, que empieza a ya no querer, a no querer participar, a no querer ir a la escuela, a no querer aprender. Y luego en la adolescencia, la decepción, o la ansiedad, o la depresión. Y las crisis, ¿no? Las crisis fuertísimas que se dan, sobre todo en mujeres, a esas edades, ya con esos niveles de estrés y de aburrimiento, ya es algo pues más serio, ¿no? Que requiere pues soluciones también más serias, ¿no? Y bueno,
no digamos ya los adultos, pues a lo mejor en el caso de los adultos, tal vez lo puedan llegar a manejar, entre comillas, mejor o o lleguen a resistir más, porque aquí de lo que estamos hablando es de una resistencia, ¿no? O sea, de resistir el entorno. Y bueno, si desde niños adoptamos otras medidas en casa, porque eh, aquí sí hay que puntualizar que no se nos puede ir la vida esperando que la escuela haga algo, pues no. La escuela es así, no es el punto, no estamos ahorita en el momento en el que esto vaya a cambiar por sistema. Entonces tenemos que ir a lo individual y ver por nuestra familia, por nuestros hijos, ¿sí? Y necesitamos nosotros cambiar la dinámica dentro de casa y nosotros ofrecer las soluciones para nuestro caso particular y la escuela, pues, es un requisito que hay que llevar, que hay que hacer, que hay que cumplir, pero hay que evaluar las opciones, pues, ¿no? Porque no hay que olvidar que primero, antes que nada, pues está el equilibrio y la salud mental y física, pues, de nuestros pequeños, ¿no? Sí, claro. Y sí se puede, ¿no? O sea, estamos hablando de una situación perjudicial, de una situación muy invisibilizada, porque sinceramente nosotros nos sorprendimos cuando empezamos a estudiar este tema, nos llamó mucho la atención. Le pusimos nombre a algo que lo vemos frecuentemente en nuestra experiencia con las personas. ¿Sí me explico? O sea, llegan los papás, nos dicen que el niño, que le pasa esto, que no quiere participar, que está aburrido, que no quiere ir a la escuela, que todo de lo que hemos hablado. Y es un fenómeno muy recurrente, pero no le habíamos puesto un nombre, no habíamos visto el origen, la terminología, el estudio que hay detrás de este fenómeno. Entonces, hemos estado profundizando en esta situación porque nos parece muy importante y que la mayoría de la gente no la conoce o no la ve como tal. Y entonces, la visibilización de esto hay, así se llama, es el primer paso. Pero, ¿qué podemos hacer? Pues ya hemos hablado de muchas estrategias de modificar el entorno, primero la familia, los niños pequeños, que los niños vayan desarrollando y vayan ellos gestionando y aprendiendo cómo pueden canalizar esa energía y con los adultos igual, o sea, primero reconocer eh, qué es lo que estás viviendo, ponerle un nombre, saber de qué se trata. Ese es el primer paso y empezar a desarrollar las estrategias que mejor les convenga a cada persona. Aquí no hay fórmulas, nosotros lo hemos dicho siempre. Cuando la gente se acerca con nosotros y nos dice, ¿qué hago? Pues aquí no hay fórmulas, aquí hay que romper muchos paradigmas, hay que buscar otro camino, hay que abrir brechas y como muy bien dice Arlene y lo repite constantemente, el mensaje es, estamos buscando, estamos viendo cómo lo podemos resolver. Más allá de la resolución, el mensaje es, hay que salir, hay que buscar, hay que intentar y ensayo y error. Y es que esto es para toda la vida. Ujú. Hay que instalar en los niños esa necesidad y esa estrategia de búsqueda, pues, ¿no? Que nadie va a venir a tocarnos la puerta y decir, ah, aquí está tu pasión, Ah, construida y armada y con sus instrucciones, ¿no? y con sus Pero niveles de reto. hay que salir a buscar, hay que salir a buscar y podemos, no, y podemos intentar una y mil veces, mil actividades. Y el hecho de que no nos gusten o de que nos aburramos pronto de ellas no es un fracaso. Ajá. Yo tengo un amigo que me decía mucho, ah, yo a todo le hago y a nada le tiro. Yo misma sentía, de niña sentía que todo me aburría muy rápido, pero eso no tiene nada de malo, pues. ¿Cómo vamos a encontrar nuestra verdadera pasión si no probamos mil veces hasta que demos con ella? Pues, ¿no? Y eso es lo que hay que
ese mecanismo es el que hay que instalar en el niño, ese mensaje es el que hay que dejar en él, ¿no? Los sistemas, las estructuras no nos funcionan, pero no tenemos por qué quedarnos ahí. Hay que salir a buscar o construir lo que necesitamos, que es el caso, por ejemplo, de esta asociación eh, que pretende hacer ese trabajo de apoyo, de respaldo, y que no estuviéramos aquí, pues si no tuviéramos esa mecánica para nuestras propias familias de salir a buscar lo que se ocupaba, de abrir caminos, de construir espacios, ¿no? Entonces es muy importante y eso lo podemos hacer todos, sobre todo si se trata de nuestros hijos, ¿no? Claro. Para que cuando sean adultos lleguen ya con una dinámica de generar sus estrategias, ¿no? De tener a lo mejor sí su trabajo, digamos, lo que les va a dar de comer, Ujú. pero a la par, ¿por qué no? Una actividad ya más personal, ya más enfocada a lo que sea, pero que verdaderamente terminen su día pues satisfechos, a lo mejor no por su trabajo necesariamente, pero, o por su actividad productiva, digamos, Diaria. pero Ujú. sí por alguna otra cuestión. Y si eso se empata, pues qué padre, ¿no? Claro, Podría llegar a ser. claro. Pero si no, hay soluciones. Y la vida es una búsqueda continua. Nosotros hacemos mucho énfasis con los menores porque pues los niños dependen de nosotros. Nosotros tenemos que ayudarlos, pero si a ustedes como adultos esto les resuena, dicen, pues a mí me pasa o a mí me ha pasado, pues este es el momento, ¿no? Es el momento de entender qué es lo que está pasando, de entender de dónde se origina y empezar a buscar estrategias y niveles, ¿no? Porque a lo mejor yo pienso que me gusta algo y voy a un curso que es un nivel muy básico, pues claro que me voy a aburrir también como los niños, ¿no? Entre los niños pasa lo mismo. Entonces, buscar la pasión y buscar el nivel intelectual, o sea, lo que de verdad te nutra y sientas que te está llenando, ¿no? Y que no te está aburriendo. Bueno, pues llegó el momento de despedirnos. Seguimos en este camino, en esta búsqueda, en este objetivo de visibilizar temas y problemáticas y no nada más problemáticas, sino también las luces de las altas capacidades. Y, y pues me gustaría cerrar con esta frase. Dice, el aburrimiento no es un descanso, es una hemorragia de potencial. El talento no pide más trabajo, pide más densidad, no pide más velocidad, pide más profundidad. Qué fuerte, pero completamente cierto. Para reflexión, y pues con eso nos despedimos. Agradecemos mucho a nuestro equipo, las muchachas Productoras, que nos acompañan aquí en la producción. Carla, Carla Durazo, Durón, Carla Durón y Alicia Bernal. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias por acompañarnos. Pues nos vemos en la próxima.